Vamos a reanudar la conferencia y vamos a un bloque ya, vamos a meternos en faena, en datos, que esto es lo que estamos hablando, estamos como merodeando por ahora, pero ahora sí que nos vamos a meter ya en faena. Vamos a dar paso al bloque 4, que son datos en acción y la aproximación geográfica. Y para esto le voy a pedir a José Carlos Hernández, director técnico de ESRI España, que me acompañe. Adelante, José Carlos. Bueno, estamos hablando todo el tiempo de la relevancia, de la importancia del dato, de los datos. Quiero que nos digas exactamente por qué son tan importantes para un futuro sostenible y sobre todo ya que nos respondas a la pregunta que ya ha salido el nombre, pero quiero que sepamos algo más de lo que es el Living Atlas. Muy bien. Pues los datos o la información se han convertido en el principal activo estratégico de la sociedad digital. Esto es algo evidente, ¿no? Ahora mismo la economía del dato está creciendo, llevamos años viendo el crecimiento de la economía del dato y se estima que para el 2025 adquiera un volumen del 4.1% del Producto Interior Bruto. Por tanto, lo que hay por delante pues es una carrera por la adquisición del dato, el procesado del dato y sobre todo tomar decisiones eficientes con el dato. La economía del dato supone oportunidades de crecimiento para las organizaciones, oportunidades de generación de servicios de valor añadido, supone que el ciudadano se va a poder beneficiar de todos estos servicios, ¿no? Pero a su vez también supone retos, ¿no? El poder hacer un uso del dato y poder que los distintos actores de la comunidad puedan hacer uso de ese dato, pues supone retos. El principal reto es algo que llevamos hablando años y son los proyectos de transformación digital de las organizaciones, en el cual pues ahora más que nunca no podemos parar, ¿no? Es inviable hacer uso de un dato eficiente si la organización no ha hecho antes los deberes con los proyectos de transformación digital, ¿no? Por otro lado, otro reto al que nos enfrentamos es un reto, yo diría, a nivel europeo, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Y es la imperiosa necesidad de adaptar los marcos legislativos que regulan lo que es el modelo de compartición de datos entre los distintos actores que conforman la economía digital del dato. ¿Por qué? Pues porque las leyes que regulan los datos tienen que estar pensadas para el uso del dato. Hay que proteger el dato, evidentemente, pero tienen que ser leyes que faciliten compartir los datos de una forma sencilla, de una forma rápida, ¿no? Y esto hay un capítulo importante aquí de trabajo. Y luego otro reto para que no se quede nadie por el camino, ¿no? En la economía del dato en los próximos años va a ser necesario que participen todos los actores, no solamente las grandes corporaciones. Entonces es indispensable la creación de espacios y la creación de laboratorios, de zonas de testeo, donde tengan cabida cualquier actor, independientemente de su capacidad, ¿no? Y aquí estaremos hablando, por ejemplo, de startups y pymes, que hay que facilitar el acceso porque ese know-how y esa experiencia es fundamental también en todo este proceso. Si tuviéramos que simplificar mucho, ¿no? ¿Cuáles serían los componentes de un proyecto de sostenibilidad? Pues los podríamos definir en tres, básicamente. El primero, evidentemente, es un dato confiable, un dato de calidad, un dato oficial, un dato riguroso. Esto no es nada nuevo. El segundo componente tiene que haber una tecnología robusta, tiene que haber una infraestructura habilitadora que sea capaz de exprimir el ADN de estos datos, ¿no? Y aquí tampoco estamos diciendo nada nuevo, es decir, estamos hablando de datos, estamos hablando de tecnología y realmente el tercer componente es donde estaría el reto, ¿no? Es decir, cuando nos enfrentamos a un proyecto de sostenibilidad, cuando nos enfrentamos a un proyecto como el que se va a tener que ver enmarcado La Palma en la recuperación de la isla, en esas políticas de generación de empleo, de regeneración de zonas, es fundamental pensar en los casos de uso. O sea, no vale cualquier caso de uso, tenemos que dedicarle el tiempo necesario en pensar qué es lo que queremos solucionar con un proyecto de sostenibilidad. Entonces, si somos capaces en ese arte de combinación datos, tecnología y un potente caso de uso, vamos a conseguir cosas tan interesantes como descubrir la realidad, o sea, entender la realidad de lo que está ocurriendo en un sector, entender la realidad de lo que está ocurriendo en una zona determinada. Descubriendo la realidad nos va a permitir identificar patrones que a simple vista el ojo humano no es capaz de reconocer, ¿no? Y aquí habrá que habilitar tecnologías que están diseñadas para esto, por ejemplo, Deep Learning, ¿no?
Con esos patrones y con ese descubrimiento de la realidad vamos a poder hacer simulaciones. Simulaciones a bajo coste en un entorno digital donde vamos a poder someter a una serie de pruebas si determinado cambio, determinada política, qué ocurriría si, qué pasaría si, ¿no? Pues eso Hipótesis. lo podemos hacer de una forma sencilla y transparente, ¿no? Y por último, lo que se trata es de tomar decisiones, pero tomar decisiones de forma eficiente, ¿no? Básicamente lo que estamos hablando, que es un concepto que repetiremos hoy y repetiremos los próximos días en la conferencia, es en el diseño y en la implementación de un gemelo digital a partir del dato, básicamente. Pero ahora mismo ya, como me decías, bueno, sostenibilidad, dato fiable, dato veraz, tecnología y el caso de uso clave. En el caso de Living Atlas es algo que nos permite no tener que reinventar la rueda, que ya tenemos ese repositorio de datos, esa información ahí disponible, pero explícame, o sea, yo puedo usarla, cómo se puede usar, cómo podemos acceder o si hay que hacer algún requisito, ¿cómo es? Okay. Sí, Living Atlas es la consecuencia, ¿no? La consecuencia de una estrategia que, de que ya se ha hecho y ya está ahí acumulado toda esa información. Es un servicio que está disponible. Es una estrategia que pivota en un binomio entre dato y cliente. O sea, toda la estrategia, todo el stack tecnológico de RIS se basa en cliente en el centro, dato y una evolución tecnológica. Llevamos 50 años haciendo tecnología geoespacial. Entonces, cuando hablamos de estrategia y hablamos de estrategia tecnológica, es fundamental hablar de Living Atlas, ¿no? Que ya ha salido esta mañana en algún comentario. Living Atlas, por resumir otra vez, ¿no? Y porque es un mensaje que consideramos que es importante, basado un poco en la experiencia que estamos teniendo en proyectos reales. Living Atlas es el mayor repositorio de datos geoespaciales a nivel mundial. ¿Esto qué significa? Esto significa que cualquier usuario, respondiendo a tu pregunta, Martín, cualquier usuario que pertenezca a la comunidad va a poder hacer uso de esa información. Y cuando hablamos de uso de información, no solamente nos estamos refiriendo a mapas o nos estamos refiriendo a información vectorial o modelos digitales del terreno. Estamos hablando de servicios que son capaces de enriquecer nuestra información operacional de empresa a partir de variables sociodemográficas, por ejemplo, a golpe de clic. O estamos hablando de que hay servicios que lo que nos permiten es analizar a partir de modelos ya previamente entrenados de Deep Learning y coger mi dataset de Living Atlas, coger mi modelo de Deep Learning previamente entrenado y obtener la información que preciso para mi proyecto en ese momento. Y además Living Atlas cuenta con dos características fundamentales que nos hacen un poco diferenciadores, ¿no? La iniciativa de Living Atlas, que ya lleva años en el mercado. Primero es que los servicios de datos geoespaciales que conforman Living Atlas pasan estrictos controles de calidad. Esto es fundamental. Y el segundo es que se ha desarrollado y se ha pensado para que sea una herramienta sencilla y de fácil uso para el usuario. Entendido. O sea, algo que es asumible a un nivel de complejidad elevado, pero también para un nivel de usuario mucho más Eso es. de andar por casa, digamos. Vale, resumiendo, o sea, el gemelo digital se hace a partir de ese dato, entonces, se construye a partir de ese dato. Y ahora cuéntanos un poco, porque estamos hablando de las imágenes que se integran en estos repositorios, pero las imágenes no es la imagen solo, sino que la imagen aporta mucho más, aporta más información, ¿no? Correcto. A ver, las imágenes, todos hemos utilizado imágenes en algún momento dado en algún proyecto. Y cada vez son más fáciles de usar porque cada vez hay más elementos que captan imágenes, ¿no? De drones, móviles. Lo hemos visto en el ejemplo de La Palma, ¿no? Como los drones son capaces de, mediante un flujo de captura procesado, el representar una escena 3D en cuestión de minutos, ¿no? Entonces, las imágenes estamos acostumbrados a verlos como un contextualizador geográfico de atributos o de elementos, y eso lo hacen, y lo hacen muy bien, y llevamos muchos años haciendo ese tipo de uso de las imágenes. Pero las imágenes son elementos vivos, son elementos inteligentes. Si sabemos preguntar correctamente, nos da una información fundamental. Es decir, nos permite, voy a poner algún ejemplo, pues nos permite contar objetos, nos permite contar personas, nos permite contar vehículos, nos permite hacer una discriminación si en un terreno hay árboles afectados por una enfermedad de los árboles sanos. Nos permite en una zona donde hay edificios que se han podido ver afectados por algún tipo de incidente. Bueno, en el caso de La Palma, cada día sale el contado de edificios afectados directamente. En este caso es un daño extremo, pero en el caso de que haya un daño que sea cuantificable mediante reglas de negocio, tú eres capaz de identificar qué edificios están afectados y hacer una estimación, un orden de magnitud del grado de afección del edificio, ¿no? Pues todo esto nos lo dan las imágenes, ¿no? Y cuando hablamos de imágenes dentro de lo que es el stack tecnológico de RIS, no solamente nos referimos al análisis avanzado de la imagen, nos referimos a todo el flujo
de captura de la imagen, captura, procesado, almacenamiento, difusión y por descontado toda la parte de analítica, ¿no? Cuando yo estaba estudiando y cuando mi hermano, que es arquitecto, también estaba estudiando, me hablaba de CAD y me hablaba de ese tipo de software, pero creo que nos puedes hablar de una versión, digamos, que integra incluso más cosas que CAD, que es el BIM, ¿no? Sí, lo que es la estrategia de evolución, como decía, dato, cliente, y por otro lado hay una cosa fundamental, y es que hay unas normativas que están en el mercado, hay una serie de cumplimientos obligatorios, ¿no? Y el BIM, pues lo que viene un poco es a cubrir una necesidad. Bueno, el BIM no es un concepto nuevo, el BIM se desarrolló hace ya bastantes años, ¿no? El BIM lo que viene es a permitir a los proyectos de construcción, en cualquiera de sus fases, diseño, planificación, ejecución y mantenimiento, la generación de una serie de modelos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente se pone al usuario en una tesitura complicada. ¿Tienes que utilizar BIM o tienes que utilizar GIS? No se trata, eso es un enfoque completamente erróneo. Es decir, se trata de aprovechar... Son complementarios, además, entiendo. Eso es, se trata de aprovechar los dos mundos. O sea, si eres un profesional que tienes a tu disposición modelos BIM y tienes una tecnología GIS, complementa ambos mundos. Trabaja con el potencial que te dan ambas tecnologías, porque lo que te va a dar es algo totalmente novedoso, ¿no? Y aquí la clave un poco es hacerlo sencillo. La clave es para que ese usuario que tiene que hacer uso de este tipo de potencial, de esta tecnología, pues indistintamente de que el dato esté en un modelo BIM o el dato esté en un modelo GIS, él simplemente lo consume. No se tiene que preocupar de dónde, de cómo lo consume directamente. Esta es un poco la estrategia que tiene RI de cara a cómo afrontar este tipo de integraciones, ¿no? Y te voy a hacer la última pregunta. No sé si tiene que ver con Lovelock esto, pero tenéis otra cosa, que yo no sé lo que es, pero tiene un nombre muy molón, que es Gaia X. ¿Es algún X-Men que no conocemos? Sí. Gaia X realmente no es una iniciativa de RI, o sea, es una iniciativa a nivel europeo, que bueno, no sé si la conocéis, pero os resumo básicamente. Yo no la conozco. Es una iniciativa a nivel europeo que lo que viene a solucionar son dos problemas, básicamente. Hay un problema, como comentaba al principio, de una necesidad imperiosa de generar nuevos marcos legislativos en el proceso de compartición de información entre los distintos actores. Es una iniciativa a nivel europeo. ¿Y por qué es necesario hacer eso? Porque se nos ha quedado obsoleto gran parte de las normativas que regulan la compartición del dato. Por lo tanto, es necesario un poco reinventar, ¿no? y ponerse un poco al día, porque muchas de esas normativas se definieron hace ya una década, entonces han quedado un poco obsoletas. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, es decir, en el momento que ya estén esos marcos legislativos que permiten esa compartición mediante hubs nacionales entre los distintos países, lo que se pretende en esa iniciativa es la diseño e implementación de tecnologías habilitadoras, infraestructuras habilitadoras que permitan a los distintos países unificar la información en hubs nacionales, con información tan relevante como de sanidad, información de turismo, información de transporte, información de energía, etcétera, etcétera. Y RI no es una iniciativa de RI, pero RI evidentemente está implicado. Claro. RI quiere aportar su conocimiento y su tecnología pues, para ayudar en todo este proceso. Acabas de hablar de sanidad y creo que en este momento a lo mejor es un momento para darle paso a nuestro invitado, a nuestro siguiente invitado, para que nos hable de un ejemplo, de uno de los mejores ejemplos que desde ESRI creen que es del uso de GIS. Y bueno, pues sin más dilación, te pido, Juan José Camacho, que nos acompañes en el escenario. Él es el director de Sanidad Pública de Castilla-La Mancha. Y bueno, creo que es bastante exclusivo lo que nos vas a contar y al mismo tiempo nos vas a hablar de un ejemplo reciente, de un ejemplo pues duro y que es el resumen, ¿no?, del último año y medio o incluso un poco más. Sí, te quería preguntar eso, cuál era vuestra situación antes del COVID y cuándo os disteis cuenta de que teníais, bueno, como muchos... Pues de momento tengo un problema con la mascarilla, como estáis pudiendo ver. No quiero dejármela colgando porque me parecería algo ya incluso más ridículo que mi aspecto habitual. Pues muy buenos días. Lo primero, agradeceros el haberme permitido participar en este foro para contar nuestra experiencia de cliente después de escuchar a José Carlos, que a ese nivel técnico uno tiene la impresión de que no ha visto más que un poquitín de luz por debajo de la puerta, lo cual me llena de ilusión. Una cosa, antes me vas a permitir que te corrija, Martín, discúlpame, es director general de Salud
pública. He dicho sanidad. Sí, digo esto porque sí, tiene su importancia, luego lo explicaré, ¿no? Salud es algo más de base, más de prevención. La sanidad es con lo que nos solemos quedar, que es cuando vamos al hospital o a un centro de salud y alguien vestido de médico o de enfermera nos atiende, es mucho más visible. A nosotros nos cuesta mucho más visibilizarnos y un poco por ahí van los tiros. Pues me preguntabas, discúlpame. Te preguntaba que cómo era la situación antes del COVID y cuándo os disteis cuenta que teníais un problema. Pues la situación, en nuestro caso y por lo que sabemos en el resto de comunidades autónomas, era muy similar. Los datos de conocimiento epidemiológico tenían dos características fundamentales. Una, en cuanto a temporalidad, los datos que se manejaban para el proceso normalmente eran datos muy atrasados, muy consolidados, como decían los epidemiólogos. De todas maneras, os pongo el ejemplo de cómo se manejaban los registros de mortalidad. Por ejemplo, los registros de mortalidad, para que se considerasen algo ya serio, eran los de 2 años antes. No teníamos datos más frescos. Eso por un lado. Y otro era en cuanto a volumen. Normalmente, excepto circunstancias muy concretas, cuando se manejaban datos de una enfermedad transmisible o de una intoxicación, os pongo el ejemplo de la listeria, que fue de mucha actualidad en verano del 19, eran datos de volúmenes muy reducidos. Esa era nuestra situación. ¿Eso qué supone? Pues que una temporalidad que no supone una urgencia, una emergencia, un acicate, un volumen pequeño, que hace que cuando no hay necesidad, como era el caso, no se había acudido a soluciones tecnológicas que permitiesen cambiar eso. Bien, es verdad que además hay otra circunstancia, no es por quejarme, pero a nivel genérico, la salud pública y todas las estrategias de prevención y promoción sobre la inversión hasta ese momento, desde el punto de vista de los distintos gobiernos, era menor porque, bueno, pues la visibilidad también es menor, ¿no? Esto es así. Esa era nuestra circunstancia, esa era nuestra realidad, y era una realidad casi de lápiz y papel y algún fichero Excel. Y así nos íbamos muy arriba. ¿Y cuándo nos dimos que teníamos un problema? Pues nos dimos cuenta de que teníamos un problema tarde, como todos. Yeah. ¿Por qué? Porque nos faltaban dos cosas. Precisamente nos faltaba información. Nos faltaba capacidad diagnóstica. Si no hacíamos PCRs, pero no porque no quisiéramos, es que no había PCRs, no había manera de diagnosticar el virus, lo cual ya era un problema de serie. Y cuando empezaron a ingresar los pacientes en los hospitales, se interpretó como una cola tardía de la campaña de la gripe. Similares características clínicas, la temporada coincidía, bueno, pues es la gripe. Eso por un lado, pero es que además luego, cuando empezamos a poder diagnosticar, es que tampoco teníamos sistemas de información que nos permitiesen detectar, analizar y agregar esa información para darnos el dato. ¿Qué ocurrió? Pues lo que nos ocurrió a todos, que nos encontramos con una pared de hormigón que avanzaba a nosotros a 300 kilómetros por hora. Y nos dimos cuenta cuando vimos la pared de hormigón aquí. Eso fue lo que nos ocurrió. Cuando vimos esa pared de hormigón y vimos que no podíamos escapar de ninguna manera, desgraciadamente, decidimos que íbamos a intentar, en la medida de lo posible, detectar cómo se nos acercaban las siguientes paredes. Y ese fue un poco la génesis de acudir a este proyecto. ¿Y cómo lo desarrollasteis el proyecto? ¿Cómo se desarrolló? Y bueno, cuéntanos los resultados que obtuvisteis. Pues te cuento, me recordaba José Carlos hace un momento una cosa que no me acordaba yo. O sea, ¿cómo sería desde el inicio de este proyecto la cosa fue tan bizarra? O sea, solo un inciso, para volver a recordar que yo, no sé si lo entendí bien, teníais unos Excel y teníais unos datos escritos sobre papel. Esa era vuestra base de salida, digamos. Sí. Da mucho miedo, ¿verdad? Sí, es que claro, lo estaba asimilando mientras lo habías contado, no me lo acababa de creer. Sí. Ese era el sistema de visualización, de información que teníais en ese momento. Eso era Las lo que libretas había. con lápices y unos Excel. Voy a añadir una capa más a ese miedo. Esos papeles, para que llegasen al Servicio de Epidemiología Central, el que tengo yo en la Dirección General, venían de las delegaciones provinciales, que tenemos una en cada provincia, en una región tan grande como Castilla-La Mancha, además. Cuando llegaban los papeles, se sacaban de un cajón, a veces se lo olvidaba uno. Esas cosas pasaban así. Bueno, claro, hay un trabajo humano que... Esas cosas pasaban así, o se mandaban correos electrónicos que se perdían con ficheros. Desgraciadamente, eso era lo que había, con un trabajo humano absolutamente descomunal detrás, pero que no cundía. Estaba bien para lo que se hacía en ese momento, pero cuando nos viene una circunstancia de este tipo es insuficiente a todas luces. Yo todavía recuerdo llegar de repente una valija, un correo, con un taco así, de declaraciones de enfermedad.
Hay una cosa que se llama enfermedad de declaración obligatoria, en este caso el SARS-CoV-2 lo es, y unos formularios así. Y esto de de las 2 últimas semanas que no sabían dónde estaban, esa era la situación real. O sea, imaginaos con lo que teníamos que tomar decisiones. Insisto, no nosotros, en toda España. Por eso muchas veces resulta difícil entender de determinadas decisiones que se han tomado, pero es que estaban basadas en esto. Claro. Se ha hecho lo mejor que se ha podido. Decías, el desarrollo del proyecto. Y decía que había una cosa que me ha recordado José Carlos que yo creo que pone muy bien el marco de cómo fue todo esto. La primera reunión de esto fue un sábado por videoconferencia, porque de repente dijimos, ya no podemos más, ahora que hemos respirado ligerísimamente, en plena pandemia, en el mes de abril, marzo-abril del año 2020, fijaos de lo que estamos hablando, y empezamos con ese trabajo. Esto, yo siempre pongo el mismo ejemplo, haber desarrollado este proyecto es algo parecido a construir un rascacielos en mitad de un terremoto, lloviendo a mares y con una venda puesta en los ojos. Esas eran las condiciones del desarrollo del proyecto. O sea, estamos en plena pandemia, teniendo que tomar decisiones descomunalmente duras en muchas situaciones, con la gente trabajando 16, 18 horas diarias de lunes a domingo. Y además poner en marcha esto porque veíamos que o invertíamos tiempo en esto o no había ninguna otra manera de poder trabajar. Con lo que implicaba trabajar en aquel momento, con un riesgo que todos teníamos en trabajar. Claro. Yo con lo del teletrabajo, cuando lo escucho, digo, es que allí vivíamos dicho así queda fatal, pero gente trabajando 18 y algunas veces más horas diarias metidos en los despachos de la consejería intentando sacar esto adelante. Esas son las condiciones de inicio del proyecto. Debo decir una cosa también, esas dificultades se vieron muy suavizadas por el enorme compromiso de toda la gente que participó desde el primer momento. Yo, si he aprendido algo bueno de esta pandemia, ha sido el compromiso de todos a la hora de luchar contra un enemigo común. Empezando, y fundamentalmente no quiero, desde luego, levantarme de aquí sin sin manifestar un agradecimiento descomunal hacia la Dirección General de Administración Digital de nuestra comunidad autónoma, que encabeza Juan Ángel Morejudo, porque su ejemplo de compromiso, esfuerzo, de vencer dificultades allá donde los hubiera sido descomunal. Es difícil de entender en otro contexto. Y luego, desde luego, a toda la gente de ESRI, que se volcaron, se creyeron en el proyecto un poco loco desde el principio, diciendo, pero esto que me están contando es esto, ¿qué hacen trabajando en esto? ¿No? ¿Y cómo es posible que no lo tuvieran? Ese ha sido el desarrollo del proyecto con enormes dificultades, lo comentaba antes con José Carlos, la calidad del dato que teníamos era la que era, estaba adecuada a las circunstancias. Lo primero que hubo que hacer fue mejorar esa calidad del dato, irnos a estándares que nos permitieran trabajar, porque toda esta información, que es para nosotros, se vuelca diariamente en CIBIES, en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica Nacional, para que se dispongan de los datos a nivel nacional, con unos estándares muy concretos. Y ya por último, después de muchas dificultades, hemos logrado integrar este proyecto con el Sistema de Información de Historia Clínica Electrónica, con lo cual ya absorbe el dato, chupa el dato directamente de ahí, y eso nos ha hecho tener un dato ya de una calidad contrastada, mejorable desde luego, contrastada, y un nivel de proceso mucho más simplificado. ¿Y qué resultados obtuvisteis? Y además, bueno, ya te pregunto otra cosa de paso. ¿Y qué aporta el enfoque geográfico? Pues para nosotros es fundamental. Primero, teníamos datos reales, teníamos datos ciertos y teníamos datos pegados en el tiempo. Esa parte para nosotros es esencial. Las respuestas que ha habido que dar han sido, no se nos ha habido un clima de enorme incertidumbre en muchas cuestiones. Las respuestas que teníamos que dar, las decisiones que había que tomarlas ayer, en muchas ocasiones, porque el bicho, perdónamelo, ya es como de la familia. No nos permitía dudas y no nos permitía retrasos en la toma de decisiones. Pero es que desde el punto de vista geográfico hay una cosa esencial. Durante muchos meses de esta pandemia, las decisiones de restricción, de cierres de actividad, de confinamientos y todas estas cuestiones, toques de queda incluso, venían, en nuestro caso, muy determinadas por ámbitos geográficos. Es decir, nosotros cerrábamos áreas de salud, restringíamos actividad en municipios, en provincias, y así ha sido a lo largo de casi un año de toma de decisiones. Evidentemente, para mí, el acercarme a un mapa y ver cómo es la situación real, no solo en ese municipio, sino en los colindantes, me ayuda a tomar esa decisión por adelantado, porque voy a ver si tengo este foco con una incidencia alta y aún no tanto, pero sé que por proximidad geográfica veo que empieza a crecer,
me permite esa toma de decisiones avanzada. Por las comunicaciones que tienen establecidos previamente, claro. tienes esa información. Eso nos ha dado una información descomunal. Cuando estudiemos con calma, que todavía no hemos tenido tiempo, todos estos mapas, estoy convencido que vamos a ver cosas muy, muy interesantes. Bueno, ¿y qué planes tenéis para el futuro? Pues... de que sois un caso de ejemplo, ¿no? Sí, de éxito dentro de la gravedad. Iba a decir que apasionantes. Apasionantes porque queremos transformar esto, que es un sistema, PISCAN se llama, no sé si lo he dicho, un sistema de información epidemiológica en algo mucho más. En una representación, y esto es muy ambicioso, una representación del estado de salud de nuestra comunidad autónoma. Individuo a individuo y como sociedad. Eso es enormemente complejo. De salud a nivel global, o sea, de salud de una persona íntegramente. Sí. Y de ahí viene, termino de responder la anterior pregunta, la importancia del enfoque geográfico. ¿Por qué? Porque hay una enorme cantidad de determinantes sobre la salud de las personas que tienen que ver con el ámbito geográfico. Sociodemográficas, de paisaje, de agua, de presencia de vectores de enfermedad, como pueden ser los mosquitos aedes, todas estas cuestiones de transporte, comunicaciones, todas estas cuestiones hacen que el enfoque geográfico, al menos para nosotros, para lo que compete... Climáticas, sí, fundamental. Y más en estos momentos, yo hacía mención incluso a los vectores que están invadiéndonos, especies que transmitían enfermedades hasta ahora poco frecuentes. De esa parte, ese enfoque que ya tenemos, digamos que es la parte, por decirlo así, horizontal, ya la tenemos, queremos mejorarla. ¿Nuestra intención cuál es? Nuestra intención es mejorar la verticalidad de ese dato. ¿A qué me refiero? La verticalidad de arriba a abajo, arriba como si fuera un árbol, digamos, cada persona vamos a visualizarla como un árbol, ese crecimiento en profundidad, en vertical, serían las raíces, y eso que implica pues que nuestra intención es recoger cada vez más datos en salud, no solo de determinantes geográficos, sino datos de historia clínica electrónica, con lo cual ya tenemos la integración hecha, pues desde analíticas, programas de vacunación realizados, intervenciones, toma de fármacos, esa raíz del dato, ampliarla y profundizarla. Y en la parte de arriba, y era algo que sacamos José Carlos y yo a colación hace un momento, esa copa del árbol, que puede ser la fase de analítica. Todo, ya que tenemos una cantidad ingente de datos, tener esa capacidad analítica de presentación y de toma de decisiones avanzada. Hasta ahora hemos tomado decisiones sobre la realidad que ya había pasado, digamos, con el retrovisor cercano. Ahora queremos empezar a tomar decisiones a través del parabrisas, con lo que nos viene hacia adelante. ¿Queréis hacer pronósticos para el futuro? No sé si quieres contarnos algo más, no tengo más preguntas, pero si te ha quedado algo que quieras contarnos. Yo, si me conocieras, Martín, sabría que decirme a mí que hable más es peligrosísimo. No, ya estamos fuera de tiempo. Por eso, voy a respetar y tratar con cariño a los asistentes de la sala y no voy a decir nada. Pues te agradecemos mucho que hayas venido a contarnos esto. Muchas gracias, José Carlos. Gracias. Y vamos a seguir... gracias.